¿Cómo están, amigos? Pues les voy a enseñar en este video cómo fabricar una puerta como esta. Está fabricada en madera de parota, pero vean cómo hemos puesto la veta transversal. Esto lo hace lucir mucho más. Vamos a aprender en este video cómo lograrlo si nuestras hojas miden 1.22 y tenemos 2,6 metros en esta puerta. Vamos a aprender cosas interesantes porque hemos puesto el alma para la chapa en 4 puntos para poder escoger la cara y la parte de abajo una vez que ya está forrada nuestra puerta, y así nos quede mucho mejor. A diferencia de otras puertas que hemos hecho, no emboquillaremos con chapa de parota, sino que haremos boquilla de madera que pegaremos en los cantos de nuestra puerta. ¿Cuáles son las medidas, las tolerancias que tenemos que manejar para poder lograr tener este resultado? Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Vámonos a los detalles. Bien, amigos, pues ahorita les platico las medidas y lo que tenemos que tomar en cuenta, pero ya tenemos ahí el material, la tabla de pino y nuestras hojas en 6 milímetros para poder habilitar estas puertas. Tenemos 4, tenemos la tabla para los marcos y nuestra tabla de 2 centímetros de grueso para empezar el habilitado de estas puertas. Entonces vamos a habilitar lo que son las tiras de pino para poder armar estos bastidores. Haremos puertas de 4,5 centímetros de grueso, así es que vamos a cortar tiras de 3,5. Bien, pues corté 15 tiras para los 2 bastidores de las puertas. Vamos a hacer unos bastidores bien reforzaditos. Ahorita vamos a ir cortando a las medidas que necesitaremos. Ok, pues vamos a hablar de las medidas. Estas son las medidas del claro de las puertas que tomamos, ¿sale? Tendremos que hacer puertas de 2,7 metros, que las dos puertas pues tienen la misma altura. Ok, difieren un poquito en el ancho, que este es de 99,5 y esta de 1,1 metros. ¿Sale? Y las medidas que tengo aquí representada es el ancho del muro, que es 16,5 y 17 centímetros, es decir, el ancho en el que haremos el marco, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ir tomando esas medidas. Pero lo que necesitamos saber es a qué medida necesitaremos hacer estos bastidores. Entonces, déjenme dibujar lo que tenemos que restar y que tenemos que considerar para poder sacar la medida para el bastidor. Bien, y ahora ya hicimos el otro cálculo y ya dibujamos lo que es el bastidor, ¿sale? De la medida que tiene que quedar el bastidor. Y por ejemplo, en esta de 99,5, el bastidor va a medir 91,6 por 2,3,5. Y en este caso, de la de 1,1 metros, va a quedar de 93,1 por la misma altura, 2,3,5 centímetros. Ahora, ¿por qué? A esta medida de 99,5 le vamos a quitar medio centímetro para que nuestro marco pueda entrar libre, sin que nada le estorbe. Entonces, vamos a poner 99 menos 4,4 de las dos tablas del marco, que medirán 2,2. Es lo que estamos restando aquí, 4,4 menos 3 igual a 91,6, que es la medida que tiene aquí. ¿Por qué menos 3? Porque esta vez no vamos a emboquillar con chapa de parota, sino que pondremos una boquilla de madera de 1 centímetro. Entonces ahí ya tenemos 2, y el centímetro que estamos restando será la holgura, es decir, medio centímetro de cada lado en el bastidor. Por eso estamos restando 3 aparte del marco, ¿sale? Y la medida entonces que le daremos a esta en específico será de 91,6. Y lo que estoy restando para la altura es 2,7 menos 3,5, porque meteremos el marco en la parte superior, que es de 2,2. También restamos un poquito la altura para que nos entre libremente. Y entonces también consideramos la holgura arriba y abajo, es decir, 3,5. De modo que nos da 2,3,5. Eso aplica para las dos puertas, y también en este caso para la puerta de 1,1 metros restamos medio centímetro, que aquí estamos, 1 metro con medio centímetro, menos 4,4 menos 3 me da 93,1. Este es el ancho en el que empezaremos a cortar para el habilitado de nuestros bastidores. Ok, entonces mientras vamos a ir cortando lo que necesitamos para los bastidores, voy a tomar 2 tiras de las que ya cortamos y voy a pegarlas así, de modo que me queden
a 4 centímetros, un poquito más. 4 centímetros, ¿sale? Entonces voy a pegar, necesitaremos unos minutos nada más para hacer esta unión, en lo que vamos cortando lo demás. Bien, dejamos secar estas tiras unos minutos en lo que cortamos lo demás y volvemos. Bien, separo las más derechas para las orillas, los laterales del bastidor, y ya podemos trozar lo demás. Ok, pues vean, ya hemos cortado los largueros, digamos que los del bastidor, que tienen 2, 3 y medio. Y cortamos pues ya lo que son los travesaños del bastidor para ambas medidas. Hay una diferencia de 1,5 centímetros para cada puerta. Y de este que acabamos de pegar tendremos que cortar una pieza para cada ancho, para que ahorita que empecemos a armar nuestro vestidor veamos cómo lo vamos a hacer. Pero como ya sabemos la medida a la que vamos a forrar nuestro bastidor, vamos a cortar de una vez el triplay para ir preparándolo para el armado. Bien, recuerden que la veta para estas puertas tiene que ser acostada, de modo que tendremos que cortar nuestras hojas de triplay pues atravesadas, y vamos a cortarla con la medida más ancha. Aquí tenemos 93,1, vamos a cortarlo de 93,5 y vamos a cortar así para las dos puertas. Ya después perfilaremos. Ok, pues ya cortamos ahora al ancho necesario, claro, sobrado para que después perfilemos, pero estamos sobrados de alto. ¿Por qué? Porque tenemos 2 metros 3,5. Si eso lo dividimos entre 2, que es donde vamos a hacer la unión, tendríamos que dejarlo a 1,2 metros. Entonces tendríamos que quitarle 20 centímetros pues a nuestras hojas para que nos den la altura y no quede tan sobrado. Entonces es el corte siguiente que vamos a hacer. Quitarle 19 centímetros, no 20, para que nos quede un poquito más largo y no estemos batallando porque después no nos dé la medida. Aparte, por la unión que vamos a hacer al centro en corte 45, vamos a cortar 19 centímetros y ya nos quedará a la altura para poder irnos al siguiente paso. Es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, y ahora sí ya los tenemos a la medida. Vean, 1,2,5 metros. Estas juntas pues dan 2,5 metros, es decir, 1,5 centímetros más. Está bien porque vamos a preparar la unión, ¿sale? Ahora vamos a hacer el corte en este que dejamos pegando para tener todo listo para armar los bastidores. Listo, ahí lo tenemos. Una para cada ancho de la puerta. ¿Ok? Y esto lo hemos pegado así porque será el centro del bastidor. Entonces necesitamos que esté unido esta pieza. Tenemos ya entonces todo para armar los bastidores, pero vamos a preparar la unión de los triplays. Ok, pues nos movimos para acá porque vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? Vamos a necesitar estos tramos de cubierta que voy a poner por acá, ¿sale? Junto con este por acá. Y ustedes ya vieron que más o menos separé las hojas para que coincida la veta. Es decir, esta queda bien pues con esta. ¿Ok? Por eso es que las he dividido. Ahora, si vamos a hacer esta unión, aquí lo que necesitaremos es preparar pues un corte 45 donde va a quedar la unión, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sale? Por eso necesitamos lo siguiente. Esta cubierta que tiene este canto perfectamente derecho, ahí voy a poner la cubierta, acérquense para que vean. Y necesitaremos el cepillo. Este está recién afiladito y está bastante bueno para poder hacer este trabajo. ¿Sale? Y lo que haré es tomar la hoja. Este canto en esta superficie sólida está perfectamente derechito. Ahí lo voy a poner justo al ras. ¿Vale? Y necesitaremos prensar. Entonces vamos a poner algo para prensar aquí, que puede ser el mismo
tramos de superficie sólida que tenemos. Vamos a poner un par de prensas. Voy a dejarlo más o menos ahí que también no me estorbe esta cubierta. Y vamos a prensar aquí, vean. Bien agarradita nuestra hoja. Y que quede al ras. ¿Sale? Lo que quiero evitar es que aquí, al meter el cepillo, me estorbe algo. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer, ahí libra, es pasar el cepillo para hacer un corte a 45. Obviamente lo vamos a calcular. Tendríamos que hacer esto. ¿Sale? Vean, lo que estamos logrando es este chaflán a 45. Sale de esta manera. Acérquense para que lo puedan ver a detalle. A lo largo, procurando que nos quede lo más parejito posible. ¿Vale? Esto para la unión. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer durante el armado de la puerta. ¿Sale? Y este, pues ya lo hicimos en este primero. Retiramos nuestra prensa. ¿Sale? Y así queda preparado nuestro triplay para que ahora podamos encimar el otro justo en esta unión. ¿Ok? Pero para eso, este que ya está listo lo vamos a poner por acá. Ahora este que va a ser la continuación, le vamos a hacer el mismo chaflán, pero por la trascara. Entonces lo volteamos y hacemos exactamente la misma operación. Tomamos nuestro cepillo, eso sí, nuestro cepillo debe estar bien afiladito, porque los cortes que está haciendo es por cabeza. Y hacemos lo mismo. ¿Sale? Creo que le falta un poquito nada más, pero casi está. Este sobre todo, que es el que va a quedar por encima, tiene que terminar en nada para que quede bien la unión. Eso sería importante, ¿sale? Entonces ahora que ya tengo esta otra, acérquense para que vean y vamos a preparar también los siguientes. ¿Sale? Ahí está el corte. Listo y preparado para la unión. Bastante bien, bastante bien. Ahorita vamos a ver cómo queda la unión, pero ya las vamos a ir separando o hermanando con cuál va a ir cada uno. Y vamos a repetir la operación con estas de acá. Ok, pues ya tenemos preparado ahora sí para las dos puertas por ambos lados. Vamos a empezar ahora sí ya el armado. Bien, vamos a comenzar. Recuerden que ocupamos grapa para el armado de nuestros bastidores. Vamos a comenzar armando la estructura básica, que será la del medio, junto con los largueros y los extremos. Y ahorita les voy enseñando los detalles de la distribución que vamos a hacer. Comenzamos con nuestra puerta, que es un poquito más ancha. Y pusimos esta hoja por el ancho que tienen nuestras puertas. Tomamos los dos extremos y comenzamos. Marcamos el centro porque justo ahí tiene que quedar este, que es el que hemos unido dos piezas. Lo vamos a poner justo al centro. Ok, y ya la distribución aquí nos han quedado 4 de cada lado, con una separación de 18 centímetros. Está muy bien. Ya tenemos este primer bastidor. Verificamos la medida según las medidas que ya consideramos, que tiene que tener 93.1 por 2, 3 y medio. Verificada esa medida, podemos continuar. Lo siguiente que prepararemos es que a los 95 centímetros tendremos que poner los refuerzos para las chapas. Digo las chapas porque los vamos a poner en 4 puntos
porque no sabemos cómo nos va a quedar, cuál parte va a ser la de abajo, todavía no la definimos, así es que podemos meter 4 refuerzos para tener las 4 posibilidades, es decir, voltearlo de un lado o de otro, o que quede de un sentido o de otro la apertura, ¿sale? Entonces voy a armar el otro exactamente igual como este y ya venimos al forrado. Bien, ahora ya sé la medida para cortar el refuerzo o el alma para la chapa, que básicamente vamos a peinarla en estos 4 puntos al centro, ¿sale? Porque ahí es donde me da la medida de los 95. Todo esto que acabamos de cortar lo sacamos de los sobrantes y nos alcanza para meter 4 y nos da perfectamente la medida para poder hacer el orificio a 6 centímetros, es más, hasta estamos sobrados. Entonces vamos a poner 4 en cada punto. Bien, pues ahí tenemos ya el bastidor terminado. Vean, así este es el armado que hacemos con grapa. Obviamente la fuerza aquí pues la da el pegamento mientras estamos planchando o prensando nuestras puertas. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Pero ya les decía yo que tenemos que verificar la medida que tenemos o que queremos. Ahí podemos ver que tiene 93.1. La separación entre barrotes o entre refuerzos es de 18 centímetros. Mientras sea menos de 20, está perfecto. Entonces, para que lo chequen ustedes en futuros proyectos que hagan, los refuerzos tienen que tener menos de 20. Si tiene más de 20, aunque sea de 6, no se los recomiendo, ¿sale? Entonces, vayan checando. Ahora vamos a comenzar ya el forrado. La unión tiene que ser exactamente en este travesaño que ya, pues ya pegamos, ¿sale? Entonces ahí es donde vamos a hacer la unión de nuestras hojas para que nos quede la veta atravesada. Vamos a comenzar ya a hacer o a proceder con este pegado, ¿sale? Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Para esto también lo que vamos a ocupar es precisamente nuestro banco. Checamos que esté derechito, ¿sale? Y ocupamos esta hoja de 18 milímetros como base y tenemos otra allá que vamos a poner encima junto con más peso para lograr pues el planchado y junto también con con las prensas y lo que le pongamos. Bien, pues arrimamos por aquí ya nuestro pegamento para comenzar y vamos a hacer la unión a continuación. Para eso entonces tomamos nuestras piezas para comenzar, por ejemplo, con esta puerta, y lo primero que voy a hacer es ubicarlo, ¿sale? Y vamos a checar que nos quede la unión como la buscamos. Recuerden que esto ya está preparado, entonces vamos a verificar que poniendo las piezas nos quede la unión. Ahorita acerco la toma para que vean ustedes, pero ya poniendo las piezas pues asienta bastante bien. Ok, nos acercamos para que vean. Aquí, ¿sale? Al bajar el triple pues queda esta unión, ¿sale? Que es la que buscamos. Ok, entonces justo aquí vamos a poner grapa, porque aquí sí podemos poner, y va a quedar tapada con el siguiente triple. Entonces voy a tratar de ser cuidadoso con el detalle para que lo puedan ustedes ver, pero vamos a hacer esta con la toma amplia y después la siguiente con una toma más cerrada para que vean sobre todo esta unión. Podemos comenzar con esta y después con esta, pero ahí vamos viendo el paso. Una vez que verificamos que sí nos da, lo que voy a hacer es pegar primero es decir, echamos pegamento a lo fijamos, ya dijimos que vamos a poner grapa justo en la unión, pero solo en el que va por debajo, y el otro ya nada más lo vamos a sostener con 1 o 2 grapas, y le damos la vuelta, ¿sale? Comenzamos, espero que no pierdan detalle. Para eso solamente aplico resistor en esta zona. Una vez puesto el pegamento de este lado, acomodamos nuestra pieza
Recuerden que estamos sobrados de ancho, entonces repartimos la diferencia. Y para que no se nos mueva, ponemos la grapa. Ya en los extremos solamente ponemos una atravesada en el mismo sentido de la abeja. Bien, acerco la toma para que vean. Y vean lo que les decía, ponemos grapa en esta parte donde tenemos el chaflán. Así no se nos va a mover y queda perfectamente pegada. Aquí, por ejemplo, podemos poner otra para que salga bien el adhesivo, el pegamento. Y entonces lo que haremos es ahora poner pegamento en esta zona y pegarla, procurando que esta parte cierre bastante bien. Procuramos hacer esto lo más rápido que podamos, pero teniendo cuidado, ¿sale? Para que tenga tiempo el pegamento de hacer su trabajo. Aquí vamos a poner el pegamento justo en la unión, ¿sale? Pero ahorita lo hacemos. Vamos a poner primero el que necesitamos para el pegado de el 3-ply. Ahora sí, esta unión es importante. Y ponemos ahora sí la siguiente pieza, procurando que tengamos una buena unión. Ponemos un par de grapas para que no se nos mueva. Y ponemos también grapa por aquí. ¿Sale? Únicamente dos. Y en las orillas. Así evitaremos pues después tener mucho que resanar. Ahora, le voy a dar la vuelta, pero para evitar que esto se pegue en mi triply que tengo como base, voy a poner una tira de cinta transparente. Cinta transparente porque esta no se pega tanto y no va a maltratar nuestro triply cuando la retiremos. Esto nada más para evitar que se peguen. Ahí lo tenemos, volteamos y repetimos la operación. Ya no les explico, ya saben lo que estamos haciendo. Vamos a darle. Le ponemos también su cinta. Y pasamos a la siguiente. Tenemos que ver que no tengamos nada de resistor entre las puertas para evitar que se maltrate. Bien, terminamos la aplicación del resistor. Chéquense, denle un último vistazo a esta, porque ya vamos a planchar. Y previo al pegado, ya donde queda la unión, vean, ahorita que planchemos, pues ya tiene que quedar la unión como debe de ser. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a hacer el planchado y ya volvemos. ¿Sale? Ponemos su cinta y ahorita ya hacemos el planchado. Vamos a tener especial atención en esta unión. Durante el prensado hablo. Vean, ocupo estos cuadrados de 4 pulgadas que tengo para favorecer la unión, el prensado en la unión. Aprovechando que pasó mi hija, ya la puse de chalana, vean. Pero bueno, vamos a prestar también lo demás. Pero lo más importante es esta unión, que es la que ha quedado prensada con estos cuadrados. Vamos a dejarla, que por cierto, vean, estamos usando ya las nuevas prensas que me encantan. Me gusta cómo funcionan bastante bien. 50 centímetros es lo que abren. Entonces voy a prensar lo demás. Vamos a dejar secar. Ok, terminamos el prensado. Ahí lo pueden ustedes ver. En 5 puntos, pero especialmente al centro. Y tenemos que dejar secar nuestras puertas. Son más o menos la 1, como a las 4 o 5 ya podremos quitar las prensas. Venga, pues ya son las 5 de la tarde, más o menos como a la 1 fue cuando dejamos pegando ya estas puertas. Llegó el momento, pues, de quitar el prensado y ver
cómo nos han quedado y sobre todo que podamos ya avanzar, irnos al siguiente paso. Venga, pues vamos a retirar el prensado ya de nuestras puertas, quitando pues todas las prensas. Ok, pues vamos a retirar la hoja. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a ir despegando o quitando la cinta transparente. Es que es importante verlo. Estos son residuos del mismo pegamento que ya iremos quitando con cuidado, pero esta cinta hay que retirarla con cuidado y por eso no la dejo de un día para otro, porque puede pegarse aún más y quitar. Se ve como la levanta ligeramente, por eso lo vamos quitando o retirando con cuidado. Pero ya pueden ustedes aquí, por ejemplo, ver la unión que ha quedado muy bien. ¿Sale? Continuamos. La vamos a quitar, pero ahorita regresamos para hacer el perfilado. Vamos a moverla para trabajar la otra. Ok, nos acercamos para ver esta unión. Vean, esto que tenemos aquí es residuo del resistor, que vamos a retirar en un momento más. Pero tenemos una unión bastante decente. Y así es como logramos la unión de ambas mitades de la hoja para lograr la veta acostada en nuestra puerta. Ahorita las vamos a ver también pues ya paradas, pero antes pues tenemos que hacer el corte del sobrante con el perfilado. Otra cosa de este planchado pues es que nos queda una puerta muy derechita, que también es indispensable cuando hacemos o fabricamos puertas de tambor. Y repetimos la operación con la otra puerta. Continuamos, vean, pues ya tenemos perfiladito los cantos y arriba y abajo, es decir, todo alrededor en nuestra puerta, ¿sale? Y ha quedado bastante bien, a la medida que los necesitábamos. Vámonos a lo siguiente, que será bien para cortar el emboquillado que pegaremos en los cantos. La puerta, ¿de cuánto quedó ya forrada con este triple? Ahí lo alcanzan ustedes a ver. 4.3 centímetros o 43 milímetros es el ancho en el que o el grueso en el que nos ha quedado. Habilitamos lo que es la boquilla. La cortamos a 4,5 por 1 centímetro de grueso. ¿Sale? Que es lo primero que tendríamos que hacer, es preciso pegar la boquilla de nuestra puerta. Pero ahora nos toca perfilar para que asiente bien pues la boquilla de madera. Nos toca perfilar con el cepillo para que nos quede perfectamente derechito y podamos pegar nuestra boquilla. Entonces es lo que voy a hacer con las puertas. Ok, por el ancho que tiene la puerta se me facilita más hacerlo en el piso. Pues lo pongo aquí porque creo que tiene una mejor vista. Y lo que vamos a hacer es entonces recorrer el canto de nuestra puerta para que pegue, asiente bien la boquilla. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer en ambas puertas. Ok, para que vean cómo está ahorita y cómo nos va a quedar después de recorrer. Aunque ya pasamos la broca de perfilar, vean, tenemos detalles. ¿Sale? Incluso hay restos todavía de el resistor. Es lo que vamos a quitar con el recorrido que vamos a hacer en los cantos. Por eso también es tan importante que aquí no tengamos ningún clavo. Como todo está armado, todo nuestro bastidor está armado con grapa, no tenemos ningún clavo aquí. Entonces a la hora que hacemos este trabajo de recorrer los cantos no tenemos ningún problema de que nos vayamos a topar con algún clavo o cabeza del clavo. Ok, pues ahí podemos ver cómo ya está parejo. Esto ya está muy bien para que se pueda pegar el emboquillado de madera. Y también vamos cuidando que nos quede escuadra. ¿Sale? Estas puertas a veces necesitan un chaflán para poder
ajustarse en el cierre, sobre todo cuando dejamos poquita holgura, pero esto lo podemos hacer ya en la boquilla de madera. De momento tiene que estar escuadro aquí para que podamos pegar la boquilla. Ok, vamos al pegado de nuestra boquilla ya en el canto de nuestra puerta por ambos lados. Vamos a acostar. Ya previamente recorrimos con el cepillo y vamos a poner el pegamento, suficiente pegamento. Y vamos a extender perfectamente por todo el canto nuestro pegamento. Así nuestra boquilla va a quedar bien pegadita. Tomamos nuestra boquilla que previamente ya cortamos. Está sobrada de largo, pero más tarde ajustamos, hacemos el corte del sobrante. Y sostenemos con la cinta transparente. Ahí está, le damos la vuelta y vamos a repetir. Y pues esto lo tenemos que prensar. Le vamos a poner los sargentos para que quede bien pegadita. Esta si la pongo de canto me ayuda mejor en el apriete. Quitamos bien el exceso de resistol para evitar manchas cuando empecemos a barnizar. Ok, vean, ahí está pegadita la boquilla en el canto de la puerta por ambos lados. Vamos a dejar secar. Regresamos en un par de horas para retirarlas e irnos al siguiente paso. Venga, pues ya pasaron un par de horas, un poquito más. Vamos a retirar ya los sargentos del emboquillado que hemos hecho para que podamos continuar. Y por supuesto vamos a ir cortando el excedente en el largo que tenemos para que podamos irnos al siguiente paso. Listo, pues ahí ya cortamos en el excedente en el largo de la boquilla. Bien, ahí tenemos la puerta ya emboquillada, ¿sale? Es decir, por cada lado, y ahora sí nos da la medida que necesitamos. Obviamente todavía hay que recorrer un poquito, pero vean, ahí tenemos 95.2, ¿sale? Lo siguiente será entonces emparejar, porque vean aquí tenemos sobrado, porque nuestra boquilla está un poquito más ancha que la puerta. Vamos a recorrerlo con mucho cuidado sin maltratar pues la chapa del triplay. Así queda el pegado, o mejor dicho, el perfilado de nuestra boquilla que hemos pegado en nuestra puerta. Esto ya nada más con la pulida quedará súper detallado. Amigos, pues de esta manera es como hemos armado esta puerta. Ya les muestro en el siguiente video la fabricación del marco que hemos hecho. Para si te gustó nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el siguiente video. ¡Vámonos! ¡Hola, moderno!